En Palermo pongo punto final a este viaje, donde he podido ver algunos de los sitios más interesantes de Sicilia. Desde luego han sido sitios muy turísticos, tal vez los más famosos, y se quedan en el tintero un montón de cosas por ver, desde pueblos, ciudades, yacimientos, naturaleza y muchas rutas. Si tengo suerte en otra ocasión, por aquí estaré para verlos. Desde luego es una extensa lista y no se pueden nombrar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar cualquier comentario, un like y activar la campana. Nos vemos en el siguiente capítulo de Senderos de Piedra y Agua con Hugo Grande. ¡Arrivederci! Aunque en el Monte Pellegrino hay pruebas de haber sido habitado desde el Paleolítico, la ciudad de Palermo parece ser una fundación fenicia del siglo IX a.C., con el nombre de Cid, que algunos sugieren significa flor, quedando todavía algunos restos como muros o necrópolis. Con el avance heleno por Sicilia se conoce a la ciudad como Panormo, cuyo significado es puerto fluvial. No tendrá gran desarrollo hasta la conquista musulmana de Sicilia. Estos, bajo el califato fatimí, convierten Palermo en la capital del Emirato de Sicilia y se invertirá mucho dinero en construcciones de distintos tipos. Se estima que en este periodo llegarían a los 300.000 habitantes. Cuando los normandos inician la conquista de la isla, nace en Palermo Santa Rosalía, que será una ferviente religiosa viviendo en la pobreza y rezando a Dios. La Iglesia le atribuye numerosos milagros. Mucho tiempo después de su muerte, en el siglo XVII, un pastor encontró sus restos en el Monte Pellegrino, donde se levantó un santuario. Por esos tiempos la peste hacía estragos, y al trasladar los restos por la ciudad cesó la enfermedad atribuyendo el milagro a Santa Rosalía. Como curiosidad decir que en el siglo XIX un pastor protestante y naturalista comparó las reliquias de la santa con los huesos de una cabra. Los católicos se defendieron desprestigiando al protestante y que esto lo hacía por ser de distinta religión. Desde entonces las reliquias se conservan en una urna alejadas de cualquier mirada. Volviendo a la época normanda, estos crearán con el beneplácito del Papa el reino de Sicilia, que abarcaba la isla y desde Nápoles todo el sur de la península itálica. En el siglo XIII se educa en Palermo Federico de Hohenstaufen o de Suabia, que es más fácil decir. Este será por vía paterna emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por vía materna rey de Sicilia, y por su segundo matrimonio con Yolanda de Jerusalén llegará a un acuerdo con los musulmanes para ser también rey de Jerusalén. Como primer matrimonio se casa con Constanza de Aragón y Castilla, el segundo ya mencionado, y el tercero con Isabel de Inglaterra, teniendo además una relación con Bianca de Lancia. Larga y prodigiosa es la vida de este Federico, se dice que hablaba 9 idiomas y escribía 7. Funda la Escuela Poética de Sicilia y también la Universidad de Nápoles. Desarrolla varias ciencias como filosofía, astronomía o medicina, entre otras. Convierte Palermo en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, teniendo gran prosperidad. En el Reino de Sicilia modifica o establece nuevas leyes que estarán vigentes durante más de 500 años. Para algunos era un adelantado a su tiempo que anticipa el Renacimiento, y para otros se trata de un líder extravagante. Mantiene constantes luchas con el poder papal, que le expulsarán del catolicismo en diferentes ocasiones y le declara como el anticristo. Estas luchas entre el Papa y el emperador se mantendrán con el heredero de Federico, llamado Conrado, y luego con otro hijo llamado Manfredo. Finalmente el francés Carlo d'Anjou, con el apoyo del Papa, derrota a Manfredo y se hace con el reino de Sicilia en 1265. Pero la población estaba muy descontenta, y 17 años después tendrá lugar en Palermo las llamadas Vísperas Sicilianas, donde los habitantes cansados de la represión francesa apoyarán a Pedro III de Aragón para ser rey de Sicilia. La batalla final fue en Mesina y mientras Pedro recibía el reino de Sicilia, Carlos se quedaba con el sur de la península itálica. 3 años después los aragoneses conquistarán también Nápoles y esa zona.
Hay que decir que el Papa declaró nulo el reino de Aragón y los franceses trataron de conquistarlo, siendo rechazados en distintos combates por los Pirineos. El reino de Sicilia pasa a depender del reino de Aragón con cierta autonomía, y para el siglo XVI del reino de España y la Casa de los Austrias. Tras la Guerra de Sucesión Española, los Borbones reconquistan Sicilia, creándose la dinastía Borbón dos Sicilias. Tras las revoluciones del siglo XIX, el reino de las dos Sicilias es conquistado por el reino de Piamonte-Cerdeña, fusionándose todos los estados en un reino, conociéndose este proceso como la unificación de Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se celebran elecciones generales donde el 54% de los votantes establecen la República como forma de gobierno. Para finales del siglo XX, Palermo y toda Sicilia vivirá un infierno con la corrupción y los abusos de poder de la mafia, sufriendo numerosos atentados. Hay mucho que destacar de esta ciudad, como las catacumbas de los capuchinos, cerrado por la pandemia, la catedral, diferentes palacios e iglesias o su teatro, pero quiero nombrar a la Plaza Pretoria, más conocida como la Plaza de la Vergüenza. Algunos dicen lleva este apodo por la desnudez de las figuras, pero otros aseguran que es por el gran desfalco que se cometió en su construcción. En definitiva, Palermo es una ciudad maravillosa y constituye una excelente elección para visitar, donde gozarás del distinto aire de sus barrios, sus mercados y donde hay mucho que ver. Eso sí, tal vez sea una opinión personal con poco fundamento, tengan cuidado al cruzar por las calles aunque el semáforo esté en verde, pues la manera de conducir se podría decir que es poco civilizada, aunque algunos sostienen es parte del encanto.